Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a mostrar un experimento que tiene como objetivo determinar la entalpía de disolución del ácido benzoico. En la primera parte hablaremos de los aspectos teóricos, muy rápido porque es muy sencillo, y hablaremos del objetivo y estrategia del experimento. Después mostraremos el procedimiento experimental que llevaremos a cabo en el laboratorio y por último mostraremos qué cálculos hay que hacer para el cálculo. Bien, fundamento. Para una disolución diluida de un sólido en un líquido se cumple aproximadamente esta expresión. Esta expresión no se ha obtenido de ninguna teoría, simplemente, aunque se parece mucho a muchas expresiones de la termodinámica y algunas del campo parecido al que estamos trabajando, pero es totalmente empírica. Se ha comprobado que en muchas disoluciones diluidas reales, no hablamos de disoluciones diluidas ideales, sino de las reales, esto se cumple aproximadamente, donde las S son las solubilidades, S a una temperatura y S' a una temperatura prima. Aquí tenemos la temperatura prima y la temperatura, estas expresadas en Kelvin, y donde esto es la entalpía de disolución media entre la temperatura T y la temperatura T'. Sabemos que la entalpía de disolución varía con la temperatura, entonces, claro, habría que poner una. Pues en esta fórmula se optó por poner la valor promedio o medio, mejor dicho, entre las dos temperaturas. Y R, pues bueno, dependiendo cómo queramos obtener el resultado o cómo pongamos la entalpía, la unidad de entalpía, elegiremos el valor de R. En este caso hemos puesto en julios Kelvin mol. Bien, el objetivo, como veis, la teoría es muy sencilla, simplemente partimos de esta fórmula y el objetivo es determinar esta entalpía para el caso de la disolución del ácido benzoico que vemos aquí en agua. La estrategia del experimento también es muy sencilla porque se trata nada más de medir la solubilidad del ácido benzoico en agua a una temperatura T, que nosotros una de ellas haremos a temperatura ambiente, lo que corresponda en ese momento en el laboratorio a temperatura ambiente, y después volvemos a medir la solubilidad del ácido benzoico a otra temperatura que va a ser cercana a 40 grados. Pondremos unos baños y que los tendremos cercanos a 40 grados. Vamos a hacer el procedimiento experimental. Primero, vamos a preparar una disolución de hidróxido de sodio que vamos a necesitar para hacer una valoración en un momento determinado. Nos piden que preparemos la de 200 mililitros de hidróxido de sodio 0,05 molar. Bien, se parte de una disolución, nos han dicho que tenemos en el laboratorio una disolución de 1 molar, entonces lo que tenemos que ver es qué volumen tenemos que coger de esta disolución para preparar la de 200 mililitros. Aquí podemos ver en el dosificador, en la botella con dosificador, aquí tendríamos nuestra disolución 1 molar y aquí tenemos nuestro matraz aforado donde vamos a preparar la de 0,05 que nos han dicho que preparemos 200 mililitros. Pues tenemos que calcular qué volumen tenemos que coger de aquí en el vaso después lo pasaremos aquí, qué volumen de esta concentrada tenemos que pasar para preparar esta más diluida. Bien, nosotros sabemos que evidentemente los moles que saque de esta botella de disolución concentrada son exactamente igual a los moles que van a formar toda mi disolución diluida, que es lo que hemos puesto aquí. Como nosotros sabemos que la concentración es número de moles partido por volumen, pues número de moles será concentración por volumen. Entonces, en el caso de la concentrada, será el volumen de la concentrada que hemos cogido de aquí, la cantidad que hemos cogido de aquí, por la concentración de la concentrada, que en nuestro caso es 1 molar. Y esto tiene que ser igual a la concentración que queremos preparar nosotros, que es de 0,05, por el volumen que queremos preparar de la diluida, que sean los 200 mililitros. Aquí expresamos. Bien, la única incógnita es saber es el volumen que tenemos que extraer de aquí. Bueno, despejando sabemos que es 10 mililitros. Bien, entonces, ¿cómo preparamos la disolución? Bueno, sabemos que tenemos que coger 10 mililitros de aquí, pues bueno, primero pondremos el vaso y le daremos al embol para sacar los 10 mililitros. Este movimiento hay que hacerlo con tranquilidad y cuidado porque si no se pueden producir salpicaduras. En este caso, aquí veis, esto es un tapón. Hay que quitar antes el tapón, que a veces la gente se olvida quitar el tapón y entonces aquello se puede producir algún accidente. Y una vez que ya tenemos los 10 mililitros aquí, pues
vendremos al aforado y llenaremos, pondremos los 10 minutos aquí, pues quedará un volumen por aquí abajo. Bien, a continuación, al mismo vaso le añadimos un poquito más de agua, lo limpiamos y lo volvemos a echar aquí. Lo hacemos esto varias veces. He puesto aquí 2 veces, pero puede ser más veces, no hay problema, porque al fin y al cabo después llenaremos el vaso, iremos llenando el vaso hasta llenar de agua por aquí, porque después hay que enrasar. Aquí no se ve la marca bien del enrase, pero en esta sí. Bien, entonces esta es la marca del enrase y a ese nivel tiene que llegar el agua. Para hacer eso lo que haremos es utilizar un cuentagotas, o sea, con el vaso llenamos hasta más o menos por aquí, y después con un cuentagotas llegamos hasta el final. Recordar que el nivel del menisco, que aquí no se observa, tiene que ser tangente al enrase. Una vez preparado ya esto, a continuación viene una parte importantísima que la gente no le da mucha importancia, pero que es clave, que es homogeneizar. Hay que girar el aforado múltiples veces, muchas veces, 10, 12 veces, cuanto más veces mejor, y invertirlo, sujetando el tapón, claro, para que se mezcle bien todo. Porque si no, cuando cojamos de aquí alguna cierta cantidad, la concentración aquí arriba no va a ser la misma que abajo, hay que homogenizarlo. Esta es una fuente de error bastante importante. Bien, una vez que ya hemos mezclado todo, ya tenemos preparada nuestra disolución, que la guardaremos para cuando la necesitemos. Bien, el procedimiento experimental. Primero vamos a ver ahora cómo se calcula, cómo obtenemos la solubilidad a temperatura ambiente. Y después veremos a temperatura de 40 grados. Bien, lo primero que vamos a hacer es pesar en una balanza, en un Erlenmeyer. En el laboratorio tendremos unos Erlenmeyers grandes y otros más pequeñitos. Pues en este grande pondremos alrededor de 0,8 gramos de ácido benzoico. Da lo mismo que sea 0,81 que 0,79, aproximadamente esta cantidad. Y en este caso no es necesario apuntar la cantidad que hemos puesto, simplemente que sea cercano, más o menos que por ahí, ¿de acuerdo? A continuación añadimos 100 mililitros de agua y llevamos todo el Erlenmeyer con el agua, introducimos un agitador y lo ponemos sobre una placa calefactora que además lleva un agitador magnético. Entonces hay que esperar que se disuelva todo esto. Entonces lo tendremos ahí hasta que se disuelva totalmente. Evidentemente la temperatura, como hemos utilizado un calefactor, la temperatura de esta será alta. Hay que ir con cuidado de que no se ponga a hervir el agua. Entonces hay que poner la potencia del calefactor en una posición tal que no llegue a hervir el agua y vigilarlo de vez en cuando. Cuando veamos que ya se ha disuelto totalmente, claro, tendremos la disolución totalmente disuelta, pero a una temperatura, imaginemos, 80 grados. Pero nosotros queremos medir la solubilidad a temperatura ambiente que imaginemos sea 20 grados o algo así. Bueno, pues ahora tenemos que bajar la temperatura. ¿Pero qué va a pasar cuando baje la temperatura? Pensar que la solubilidad, en este caso, es mayor a medida que la temperatura aumenta. Por eso se ha disuelto todo esto. Bien, pues ahora dejaremos este Erlenmeyer, lo quitaremos del calefactor con cuidado de no quemarnos, lo pondremos en un baño que está a la temperatura ambiente, pondremos, esto es un aro de plomo para sujetar para que no flote el Erlenmeyer, e introduciremos un termómetro. Al principio aquí habrá una disolución, pero a medida que vaya bajando la temperatura de esos 80 grados a temperatura ambiente, empezará a precipitar ácido benzoico, porque la disolución está saturada. Entonces, a medida que baja la temperatura, la solubilidad es menor y entonces se va precipitando más. Llegará un momento que la temperatura permanecerá constante y observaremos que ya no precipita nada más y que la temperatura es constante. Bueno, se me había olvidado que también es importante, aunque en este caso no tanto, pero en el de 40 grados sí que va a ser importante, es que mientras introducimos esto aquí, pongamos al lado otro Erlenmeyer más pequeñito, que en el laboratorio tendréis de 2 tamaños, también con una pesa, donde no va a haber nada, simplemente para que la temperatura del Erlenmeyer sea la misma que la disolución que después vamos a pasar ahí, que ya veremos lo que hacemos. Bueno, como he dicho, cuando vemos que la temperatura permanece constante, anotamos la temperatura. Esta temperatura es importante que la apuntemos, es un punto importante que lo vamos a utilizar en la fórmula. Bien, una vez que ya
mi disolución ha alcanzado la temperatura ambiente, leeremos que a lo mejor pone 19, 20, 21, depende del día, ¿no? Pues entonces, y vemos que no cambia y que ya la disolución, pues ahora lo que tendremos aquí es un sólido, que es lo que sobra, y esto será una disolución saturada del ácido benzoico a la temperatura ambiente. Si nosotros ahora somos capaces de medir cuál es la concentración de esa disolución saturada, podremos determinar la solubilidad, porque la solubilidad es eso, es la concentración de la disolución saturada. Vale. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es primero separar el sólido del líquido. Para ello, en este Erlenmeyer de aquí, que tenemos aquí, introduciremos un embudo, pondremos un papel de filtro y vaciaremos con cuidado el Erlenmeyer este en el embudo para filtrar. No es necesario que tiréis todo el sólido aquí. Simplemente lo que queremos es quitar el líquido. Si se os queda parte del sólido aquí, pues mejor. Entonces, lo importante es que lo que queremos es el líquido y tampoco necesitamos todo el líquido. Con la mayoría, si quedan gotas por aquí, tampoco es necesario recogerlas, ¿vale? Entonces, bien, esta disolución, una vez que hemos filtrado, esta disolución que hay aquí es precisamente esta disolución saturada que teníamos aquí. La mantenemos en el recipiente este para que no, por lo que sea, no baje la temperatura y precipite. Entonces ya sabemos que ahí tenemos la disolución saturada. A continuación, pues tenemos que saber cuál es la concentración de esa disolución saturada. Para eso vamos a hacer una valoración ácido-base, aprovechando que el benzoico es un ácido. Entonces tenemos aquí un soporte, pondremos nuestra bureta que le llenaremos de hidróxido de sodio 0,05 molar que hemos preparado anteriormente. Recordar que la bureta tiene que estar limpia, añadiremos un poco de sosa para limpiarla y escurriremos. Después procuraremos que la punta esté llena de líquido, cerremos la válvula, que esto esté enrasado a cero. Siempre hay que hacer estas cosas en las valoraciones. A continuación, en otro Erlenmeyer, que pondremos aquí abajo, no es este no lo vamos a tocar nunca de aquí, con una pipeta pipetearemos 25 mililitros de esta disolución que hay aquí, este Erlenmeyer que tenemos en el baño, y los introduciremos en este Erlenmeyer que tenemos debajo de la bureta. Bien, a continuación añadiremos una gota de fenolftaleína y procederemos a realizar la valoración. Entonces lo que hacemos es poco a poco ir añadiendo sosa, agitando. Recordar que hemos puesto una gota de fenolftaleína y como esto es el ácido benzoico, el medio es ácido y por tanto la disolución será incolora. A continuación, a medida que vayamos echando hidróxido de sodio, llegará un momento que cambiará de color. Bueno, hay que ir muy despacio para justo pillar el momento en que se produce el cambio de color. Bueno, pues sí, en muchos casos hay que ir de gota en gota, cuando estamos cerca. En el momento que ya hay un cambio de color, aunque sea muy leve y además agitando se mantiene ese cambio de color, paramos el proceso de valoración, paramos la bureta y anotamos el volumen de sosa que hemos utilizado. Bueno, este proceso de valoración desde aquí, desde aquí, lo haremos otra vez más. O sea que haremos dos valoraciones. Volveremos a pipetear 25, llenaremos antes de sosa y todo esto. Vamos, el procedimiento de valoración lo repetiremos una vez más para asegurarnos que más o menos los resultados son coherentes. Bien, así ya tendremos unos datos que nos van a servir para determinar la solubilidad del benzoico a esta temperatura. Ahora vamos a explicar antes de los cálculos el procedimiento experimental para 40 grados, que es muy parecido. En este caso, en vez de pesar 0,8, como la solubilidad a 40 grados es mayor, vamos a añadir más. Vamos a añadir 2 gramos de ácido benzoico. En la balanza no es necesario apuntar el valor, da lo mismo que sea 2,1 que 1,9. Añadiremos 100 litros de agua, disolveremos aquí en el calefactor. Cuando ya está disuelto, dejaremos, como estará a 80 grados, pues dejaremos que baje a la temperatura de 40 y se estabilice ahí dentro de un baño. Esta vez sí que vamos a poner un baño termostático, no va a ser simplemente una palangana con agua, como en el caso del
de temperatura ambiente. Aquí tendremos pues un motor que va calentando el baño para mantenerlo a 40 grados. Aunque no lo he pintado, esto es un baño termostático. Bien, haremos lo mismo, pondremos un Erlenmeyer, en este caso sí que es importante porque fuera de la temperatura ambiente puede ser 19 grados y queremos que todo esté a 40, pues el Erlenmeyer donde después pondremos la disolución saturada también lo ponemos aquí. Bien, cuando vemos que ya el sistema alcanza los 40 grados, ya precipitado, lo veremos porque aparece aquí, no aparece a lo mejor 40 grados, porque a lo mejor es 39, porque nuestro aparato... Pero lo importante es que tener una temperatura fija, puede ser 39, puede ser 41, pero el caso es que estemos 5 minutos y veamos que no cambia la temperatura, o sea que ya ha alcanzado un valor determinado. Bien, entonces cuando ya ha alcanzado un valor determinado, pasaremos a filtrar de nuevo. Bueno, en este caso hay que irse con más cuidado, porque si el embudo está a temperatura ambiente y tiramos nuestra disolución sobre el embudo que está a temperatura ambiente, de repente nuestra disolución se enfriará y precipitará. Tenemos que mantenerlo todo a 40 grados más o menos. Entonces, antes de poner el embudo, lo que pondremos es este embudo en el baño un poco para que alcance la temperatura de los más o menos 40 grados. ¿De acuerdo? Entonces lo pondremos el papel de filtro, que es esto rojo que se ve aquí. A continuación vaciaremos nuestro Erlenmeyer con cuidado para filtrar y recoger la disolución saturada. Bien, a continuación volvemos a hacer lo mismo, llenar con sosa nuestra bureta, prepararemos un Erlenmeyer aquí y ahora volvemos a tener otro problema. Si usamos la pipeta directamente que está a temperatura ambiente y pipeteamos de aquí, se va a enfriar dentro de la pipeta y precipitará dentro de la pipeta. Entonces hay que calentar un poco la pipeta, aunque esto vaya un poco de las leyes de manejo del material, pero en este caso tenemos que hacerlo así. Entonces en el baño mismo se puede tumbar la pipeta un poco para que alcance la temperatura de 40 grados. Cuando ya lo tenemos así, la secamos lo más que podamos y entonces ya pipeteamos 10, en este caso son 10 mililitros. 10 mililitros de aquí los pasamos a nuestro Erlenmeyer que tenemos aquí. Añadimos una gota de fenolftalina, la disolución por ser ácida será incolora y a continuación empezamos a añadir sosa poco a poco y cuando vemos que hay cambio de color cerramos, comprobamos que el cambio de color es permanente, o sea que al agitar no pasa nada y si es así, apuntamos el valor de sosa que hemos añadido. Al igual que en el caso anterior, repetimos este proceso de valoración una vez más. Bueno, así ya habremos determinado qué volumen de sosa necesitamos para neutralizar estos 10 mililitros que hemos utilizado, que nos va a permitir determinar la concentración y por tanto la solubilidad de nuestra sustancia. Bien, veamos. Esta es la tabla que tenéis en el cuaderno y que vamos a utilizar para explicar un poco de qué estamos hablando. Bien, aquí marcaréis vosotros la temperatura ambiente, que hemos dicho puede ser 19, 20, 21, depende del día, y la temperatura cuando hicimos el experimento a cerca de 40 grados, pero que depende del aparato de baño termostático, a lo mejor puede ser 41 o 39, depende de cómo esté ajustado. Apuntarlo aquí y apuntarlo en Kelvin porque en Kelvin es como lo vamos a utilizar. Segunda, aquí es donde habréis apuntado el volumen de sosa, esto aquí va el volumen de ácido que hemos puesto. Si volvemos atrás, hemos pipeteado de aquí, de este Erlenmeyer aquí, 10 mililitros. En el caso de temperatura ambiente eran 25 mililitros. Pues bueno, ponemos aquí los 25 mililitros en el caso de temperatura ambiente y 10 en el caso de la temperatura a 40 grados. Bien, aquí es donde va el volumen de sosa que hemos añadido. Pues cada uno tendréis un volumen de sosa. Habréis añadido en la primera valoración a temperatura ambiente, la segunda valoración a temperatura ambiente, la primera valoración a temperatura de cerca de 40 grados y la segunda valoración. Bueno, pues ahora con estos valores vamos a ser capaces de determinar la concentración del ácido benzoico en estas disoluciones saturadas y por tanto conocer su solubilidad. En la relación ácido-base, este es el ácido benzoico, esta es la sosa, es un ácido monoprótico, la sosa tiene un grupo OH, por tanto,
en el punto de neutralización habremos añadido tantos moles de sosa como moles de ácido benzoico tenemos en nuestra disolución. Bueno, pues entonces el número de moles de ácido habrá sido igual al número de moles de base. Pero esto es porque la estequiometría de esta valoración, de esta reacción ácido-base es 1, 1. Bien, nosotros sabemos que entonces el número de moles será igual a la concentración del ácido por el volumen del ácido y el número de moles de base que hemos añadido es concentración de base por volumen de base. Muy bien, como nosotros lo que queremos es determinar la concentración del ácido. Despejemos de aquí la concentración del ácido y entonces será igual a esto, simplemente despejando. Y de aquí que vamos a ver qué cosas sabemos. La concentración de la base es directamente 0,05 porque es la disolución que hemos preparado. El volumen de base será uno de estos, que es el que habéis utilizado, el que habéis visto que había que añadir para producir la neutralización, y el volumen de ácido que teníamos, pues depende del caso, es esto de aquí. Con lo cual podremos determinar la concentración de ácido y la concentración del ácido en una disolución saturada es su solubilidad. Por lo tanto, ya sabremos, por ejemplo, para este caso, la solubilidad. Repetiremos el cálculo para este caso, que sean entonces tendremos dos solubilidades a la misma temperatura. Entonces, realmente tendrían que dar el mismo valor, pero experimentalmente esto nunca es posible. Entonces, sacaremos el valor promedio de estas dos aquí. Aquí haremos lo mismo, calcularemos una solubilidad, otra solubilidad y calcularemos el valor promedio de estas dos a la temperatura de 40 grados. Una vez que conozcamos la solubilidad media a la temperatura de ambiente y a la temperatura de 40 grados es muy sencillo porque vamos a la fórmula que vimos al principio de este vídeo, en la cual ya hemos despejado la entalpía de disolución del ácido benzoico en agua, y entonces esto será igual a R, la constante de los gases ideales que vamos a utilizar. Si esto lo queremos en julios, pues pondremos, como dijimos al principio, 8,314 julios Kelvin mol. Lo haremos en el periodo de la solubilidad a una temperatura. S puede ser cualquiera, o sea, S puede ser la de 40 grados y por tanto esta T es la de 40 grados pero puesto en Kelvin, y S' al ambiente y esta es la temperatura ambiente, o puede ser al revés, pero claro, tiene que ser coherente las solubilidades con las temperaturas. Entonces imaginemos que pongamos aquí S temperatura ambiente. Pues bueno, la solubilidad de temperatura ambiente que la habíamos calculado aquí, dividido por la solubilidad a la temperatura de 40 grados y dividido por esto donde T' hemos dicho que es la de 40 grados, pero puesto en Kelvin, en cada caso ya hemos dicho que no son 40, pues 38, 39, 41, más 273,15 para pasarlo a Kelvin, y aquí la de temperatura ambiente, T será la temperatura ambiente que en vuestro caso puede ser 19, 18 grados centígrados más 273,15. Y con esto habremos determinado la entalpía de disolución del ácido benzoico.